Todos estos episodios que venimos relatando, Paulo, en Diputados, en el Congreso de la Nación. Emiliano Estrada, ¿cómo estás? Buenos días, Martín Alfaro, Paulo Ávila y Candelaria Huergo, te saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, diputado? Bueno, en primera instancia sorprendidos, ¿no? Por este viraje discursivo del gobernador que no resiste su propio archivo. El gobernador lamentó la situación de los jubilados y lamentó la situación de las personas con discapacidad, pero su trayectoria o su comportamiento vinculante frente al ajuste de Milei dice otra cosa. Dice que él acompañó ese ajuste. Es decir, avaló la situación actual que están viviendo. Sí, yo creo que hay un uso bastante ya probado, digo, probado en términos de eficiencia, de, de la falta de seguimiento, digamos, que tiene la gran mayoría de la sociedad salteña respecto a la política provincial, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Uno agarra un salteño promedio y le pregunta quién es Adorni y sabe quién es Adorni, le pregunta quién es Karina Milei, sabe quién es Martín Menem y demás. Ahora ese mismo salteño uno le pregunta quién es, no sé, el ministro de gobierno, no tiene mucho conocimiento, o le pregunta cómo votan los legisladores nacionales y no tiene ni idea. Entonces, eso es lo que le permite al gobernador decir una cosa y hacer otra. Entonces, viene teniendo creo yo, comportamiento público o el discurso público va en torno a las encuestas. Hoy que se ve claramente que Milei tiene una caída en la imagen abrupta, que hay un aumento del rechazo hacia Milei, empieza el gobernador a tener un comportamiento más crítico para moldarse a la circunstancia. Y en los momentos donde Milei recupera apoyo popular, se lo ve al gobernador salir a pegarle, si se quiere, al peronismo y presentarse más como dador de herramientas para la gobernabilidad. Entonces, va acomodando el discurso en función de lo que va pasando con la coyuntura y se lo permite el hecho de una sociedad que no va siguiendo al detalle el comportamiento de la política salteña, porque si no tampoco se entiende cómo sectores de la sociedad, bueno, se apoyaron o votaron a Flavia Rollón pensando que podía llegar a ser opositora, cuando hoy Salta tiene 10 legisladores nacionales, bueno, los tuvo siempre, los 10 votan con Milei. Eso no pasa en ninguna provincia. O sea, vieron que alguna vez se dicen, bueno, ¿por qué en Formosa hay una autocracia absolutista y qué sé yo? Bueno, en Formosa no pasa lo que pasa en Salta. Esto de tener 60 intendentes oficialistas y que los 10 diputados, legisladores nacionales voten en un mismo sentido, es la única provincia de la Argentina donde pasa. Entonces, bueno, creo que se está haciendo un aprovechamiento de esa situación y de esa coyuntura sociopolítica que hay en Salta. Y hay, además, posiblemente en este viraje discursivo, solo discursivo, un agravamiento de la situación de jubilados y de personas con discapacidad, ¿no? Y ese agravamiento está desgastando la imagen del gobierno. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué se percibe? Si conociste algún estudio, sondeo, encuesta? Mira, lo que venimos viendo en el último tiempo es ya una reversión respecto a lo más importante que tiene una sociedad, por lo menos la sociedad argentina a la hora de votar, que es la percepción económica, el bolsillo y la capacidad de compra. Lo que se viene viendo es que, bueno, el proceso económico es un proceso que yo lo describí el día uno de gobierno de Milei, que era lo que iba a suceder. Básicamente, lo que ha habido en el gobierno de Milei ha sido una transferencia de recursos de toda la sociedad a 5 sectores que son muy, muy concentrados. ¿Cuáles son esos 5 sectores? Petróleo, o sea, la nafta; energía, o sea, la luz; medicamentos, o sea, los laboratorios; el tema de las prepagas y el sector financiero. Esos sectores han sido los grandes beneficiarios. Ahora, vamos al caso de energía. En Salta, bueno, está solo de esa, vos no podés ir a comprarle a otro distribuidor energético. En el caso de medicamentos, yo por ejemplo tengo diabetes tipo 1, utilizo insulina todos los días y estoy preso de necesitar sí o sí ese medicamento. Con lo cual, entre todos esos rubros,
el de la nafta. Vos decís, bueno, yo no tengo auto. Bueno, si tenés moto, usás nafta. Y si no tenés moto, usás el Saeta. Y si usás el Saeta, te sube el precio porque sube la nafta. Entonces, son sectores a los cuales vos no le podés esquivar en el consumo. Lo tenés que consumir todos los días, valga lo que valga ese precio. Y está muy concentrado en poca gente. Entonces, desde el día uno que analizamos y advertimos de decir, che, guarda, porque esto lo que va a hacer es una reducción del ingreso disponible. ¿Qué significa eso? Vos cobrás 500.000 pesos, destinás X cantidad de tus ingresos a un gasto fijo, la luz, el transporte, el gas y la insulina en mi caso. Bueno, eso ha subido desproporcionadamente. Y cuando digo desproporcionadamente me refiero a que tuvimos una inflación de 390% y ellos subieron 700%. Eso redujo el ingreso disponible y esa reducción del ingreso disponible es la que hace que se caiga el consumo, que los locales cierren, que se esté fundiendo todo el mundo. Entonces, lo que vemos hoy es que ya en las últimas encuestas, sobre todo la de Sheila Bilker, que es una encuestadora que lo daba ganador en el 2023 a Milei, o sea que no es de las que vienen errando y demás, empieza a dar en la pregunta de quién es responsable de la situación económica, ya empieza a dar por goleada, digamos, la responsabilidad empieza a ser de Milei, y entonces eso se va traduciendo también en un desgaste de su imagen y sobre todo también se va a traducir en un desgaste electoral. Y esto no va a tener fin, digamos, estamos en un tobogán en el que no se va a encontrar el arenero. Vamos a seguir con el tobogán en bajada y eso va a tener correlato en que el sector del turismo y la hotelería en Salta no va a parar de perder plata, la provincia va a seguir teniendo reducción de la coparticipación y va a seguir cayendo los recursos, el precio de la nafta va a seguir siendo un problema para la economía diaria y todo eso se va a traducir obviamente en un malestar generalizado de la economía. ¿Y qué pasó hasta acá? ¿Por qué llegamos hasta el 2026, hasta abril del 2026? Bueno, lo primero que pasó fue que durante el año 2024 la gente y las empresas estaban sobreestoqueadas, pero la gente desahorró, tenía un canuto, tenía algo Ujú. guardado, Sí, dijo, bueno, sí. esto es temporal, ya va a cambiar, ya va a mejorar. Y empezó a quemar ahorros para mantener su nivel de vida. Cuando se dio cuenta que esto no iba a cambiar, empezó a usar la tarjeta de crédito, pues ya se había quemado los ahorros, y ahí se empezó a disparar la mora de la tarjeta de créditos, y después se empezó a disparar la mora en los créditos personales. Entonces la gente se quemó los ahorros, después se endeudó con la tarjeta y después se endeudó con créditos personales para pagar esa tarjeta, y hoy 1 de cada 3 créditos que se sacaron están en situación de irregularidad y estamos hablando de que casi el 70% de las familias están con algún tipo de endeudamiento. Así que yo creo que de acá al año que viene vamos a tener una situación mucho más compleja todavía. Emiliano, bueno, hablabas recién de una caída, ¿no es cierto?, en la imagen de Javier Milei. Esto también tiene que ver con estos escándalos de corrupción que está teniendo el gobierno, encabezado, digamos, por el jefe de gabinete Manuel Adorni. Sí, sin duda, porque una cosa es que te pidan que te ajustes el cinturón o que te digan, che, no va a llegar a fin de mes o algo por el estilo, cuando todavía se creía en esa pantomima de Milei va a congelar el sueldo. La verdad que tenés que ser muy distraído para creerte semejantes boludeces, pero bueno, venían funcionando hasta que La de pelea repente contra la aparece lo casta, de ¿no? Adorni, que, claro, cuando aparece lo de Adorni creo que ahí sí se desmorona y se corre un velo de decir, che, pará, ya vimos lo de la agencia de discapacidad, ya Ujú. vimos lo del PAMI, ya vimos lo del Libra, ya vimos lo de todo. Hasta ahí creo que la sociedad se venía haciendo la que miraba para otro lado, pero el caso de Adorni es muy, muy fuerte porque Adorni no tenía ni un peso partido al medio cuando entró al gobierno. Entonces se combina un tipo que era un seco en términos criollos, sumado a que es un jetón, un soberbio, un sobrador y un cancherito, el típico porteño canchero, que, bueno, cruzó todos esos factores con que le habían prestado $200.000 a 2 jubiladas que no lo conocían, que se había ido Sí. de viaje a deslomarse con su mujer, toda esa historia, y creo que ahí sí entró esa bala porque hay una sociedad que dice, che, para, o sea, ustedes están de esta afana mientras no están haciendo cagar de hambre a todo el mundo. Y creo que empezó a correrse el velo y a entender que decir, bueno, te bancaba hasta ahora porque tenía una batalla cultural, una narrativa,
pero resulta ser que ni la batalla cultural ni la narrativa es real y me estás haciendo cagar de hambre. Bueno, creo que ahí empezó un poco a quebrarse la sintonía con la sociedad, pero hago un paréntesis. Sí, Yo creo que esa sintonía se está quebrando en las grandes ciudades, no en lugares como Salta. ajá, Es decir, yo creo que la Libertad Avanza sigue fuerte en Salta y que donde está cayendo estrepitosamente es en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, donde existe sobre todo un polo industrial mucho más fuerte, que es donde está viviéndose un industricidio, el aumento del desempleo y todo lo que vemos de la economía. Creo que en lugares como Salta, donde el empleo formal asalariado no es tan preponderante, no se está viendo todavía esa caída, sobre todo porque recordemos que en el caso de la asignación universal por hijo ha tenido un aumento del 48% en términos reales. O sea, es uno de los gobiernos, para usar la jerga que usaba el propio Milei, más planeros de los últimos tiempos. Entonces, eso también sostiene todavía una base de sustentación en sectores populares que se ven afectados, lógicamente, por la crisis, pero que hay una contención del Estado que amortigua ese golpe. Te traigo a la provincia, Emiliano, recién hablabas de, bueno, una caída en la coparticipación, pero se habla también de una caída fuerte, estrepitosa en la recaudación. ¿Cómo ves las finanzas de la provincia de Salta y hacia dónde vamos? Bueno, lo primero a decir de eso es que la provincia desde el mes de noviembre no publica datos, Ajá, lo cual es una falta de transparencia que está penada en distintos ámbitos, digamos. Uno de esos es el mercado y el de scoring crediticio, digamos, que se le pone a la deuda de Salta. El hecho de no publicar hace 5 meses los datos, eh, bueno, nada, te deja sin información. Segundo, hasta el mes de noviembre lo que se viene viendo es una reducción bastante acelerada, digamos, de lo que venía siendo el superávit fiscal, sí. con lo cual nosotros tenemos proyecciones de que el año 2025 se terminó casi que en cero y que ya este año se está viviendo como decimos en economía con el flujo, o sea, con lo que entra acá mes a mes. Ujú. Eso se ve en, digamos, cuando uno habla con proveedores y demás en la provincia, te dice que le están dando cheques a 180 días, que hay proveedores que están sin cobrar desde hace un tiempo largo, que está todo pisado. Muy similar a la situación cuando me tocó a mí asumir como ministro de Economía, donde vos tenías proveedores en la fila de espera amontonados, y bueno, eso claramente es un síntoma de que empieza a haber un problema fiscal. No creo que sea nada grave a hoy, digamos, para la provincia. Sí creo que va a ser algo grave hacia fin de año, porque no hay signos que uno pueda pensar de que va a ser subir la recaudación, con lo cual, si no sube la recaudación, la situación hacia adelante es el status quo de lo que estamos viendo hoy, que es una provincia que naturalmente tiene problemas que vienen, que no son culpa de la provincia. O sea, digo, no, yo no puedo decir que el problema fiscal que tiene hoy Saeta es culpa de Gustavo Sáenz. Ahora, él es socio de la responsabilidad, digamos, por haber puesto los votos para que se lleve adelante este plan económico. Porque, digamos, al principio el mandato de Milei y el verso que hace muchos intendentes y muchos dirigentes en la provincia es, no, bueno, hay que gobernar, entonces hay que estar del lado del presidente, hay que darle las herramientas, bien. Díganme qué consiguieron para la provincia de Salta en términos de recursos o de obras. Sí. No consiguieron absolutamente nada, les cortaron el fondo de incentivo docente, les cortaron el subsidio al transporte automotor, les cortaron la obra pública, les cortaron absolutamente todo. Entonces, por el lado del debe, queda todo en contra, digamos, y por el lado del haber, quiero decir, no hay nada a favor de la provincia. Y por el lado de la caída de la recaudación, la caída de la actividad, el modelo de atraso cambiario y demás, te ha llevado puesto a todo el sector turístico, con lo cual, digo, no se olviden nunca que Outes, Vega y Caletti votaron la ley bases para que se dolarice el precio de la nafta. O sea, cada vez que vayan a cargar nafta, acuérdense de Outes, Vega y Caletti que votaron para que se dolarice el precio de la nafta. Entonces, por eso es que hoy Saeta tiene un agujero financiero, porque votaron que se dolarizara el precio de la nafta. Si no se hubiese dolarizado el precio de la nafta,
hoy Saeta no tendría este problema. Entonces, cuando uno mira la película completa, dice, che, dígame, ¿qué ganaron? Digamos, les cortaron la hora, le cortaron esto, lo otro, y encima eh, hicieron que les caiga la recaudación, que les aumente el gasto en lugares como Saeta, y resulta ser que la solución hoy es eh, que te den un anticipo de coparticipación de 400.000 millones de pesos al 15%, o sea, te están prestando lo que te correspondía a vos y te están prestando lo que te hicieron perder ellos con el modelo económico. Y después estamos viendo toda la dirigencia política pelearse por quién gestiona un puente. O sea, estamos rascando el fondo de la olla. Vergonzoso. eh, Vergonzoso, digamos. Yo creo Además que votaron dentro de la ley bases la eliminación del barril criollo, ¿no? Que eso es clave para el exacto. desarrollo energético y para la economía de un país. ¿De qué sirve tener vaca muerta si pagamos igual o más que en muchos países de la región? Totalmente, ni más ni menos que eso. Pagar el precio del petróleo, lo mismo que lo pagan los uruguayos, uno mira y dice, bueno, entonces, ¿para qué tenemos? ¿Cuál es la gracia de tener petróleo? Eh, el problema es que hay una dirigencia que no discute las ideas, no discute el modelo, no entiende qué es lo que está debatiendo. Entonces llega no sé, una ley bases y los tipos votan cualquier cosa porque se ve la política únicamente desde la rosca, no desde la construcción de un país o la construcción de un modelo. Entonces, bueno, acá estamos, de la misma manera que tenemos que tener la sociedad votando un modelo de país. Hay que dejar Emiliano, de... en Sí, esto de la situación crítica de pensar a la provincia, de pensarla de manera integral, digamos, los dirigentes dan la sensación que no lo piensan como dirigente al problema que tiene Salta, ¿no? Y dentro de los muchos, la cuestión de los recursos. No se puede salir a buscar recursos porque de nada sirve ir cortando y recortando si no se pelea por más recursos. Es claro que Nación solo va a otorgar fondos discrecionales negociando con proyectos en su favor que después van a terminar perjudicando a los salteños. No, no se puede decir primero los salteños y después los argentinos. Es una estupidez. Si se perjudica a los argentinos, se perjudica mucho más a los argentinos pobres, los argentinos del norte. Pero digo, buscar recursos. ¿A dónde? Hay quienes plantearon, revisemos qué pasa con el canon de Salta Forestal, donde Elstein es alguien que se ha beneficiado de sobremanera y no ha pagado lo que indica la ley. O revisemos qué pasa con las regalías mineras. ¿Qué pensás de eso? ¿O de dónde más se pueden buscar recursos provinciales? mira, yo creo que más importante que la búsqueda, digamos, porque en el caso tanto el canon de un Salta Forestal o el caso de las regalías mineras, en términos del volumen de plata de la provincia, o sea, en términos del presupuesto, es muy insignificante. Entonces, ¿para qué te podría servir un incremento en esas partidas de ingreso? Bueno, sí, para hacer un poco más de obra pública y demás. Pero acá el problema es de fondo, o sea, si vos no resolvés el modelo económico que tiene la Argentina, de nada sirve. O sea, ¿saben? Mañana puede conseguir 500.000 millones de pesos que le vengan, que le llevan de arriba. Viene alguien y les regala así 500.000. Bueno, ¿qué va a poder hacer? Podrá hacer una ruta, un par de kilómetros de ruta y demás. Ahora, el sector de la hotelería, del turismo en general, se te va a fundir igual con este nivel de atraso cambiario. Y el turismo en la provincia de Salta fue el generador del 50% de los puestos de trabajo que se generaban en la provincia, es decir, se generaban 10 puestos nuevos de trabajo, 5 los generaba el turismo. Entonces, para mí es mucho más importante que vos resuelvas el modelo económico para que no te aumente el desempleo en el sector vinculado al turismo en 10.000 salteños más desempleados que consigas 500.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Para lo primero, tenés que entender, tenés que saber, tenés que planificar y tenés que discutir cómo vas a insertar a la provincia en el marco del modelo económico nacional. Para el segundo es más fácil, porque es pura rosca. Voy y consigo guita de acá, de allá, de esto, del otro. Sin embargo, se te viene abajo igual la provincia. Entonces, lo que se necesita es entender los daños que causa el modelo económico que tiene hoy la Argentina. Vos podés conseguir 500.000 millones de pesos de un ATN que te dé Nación. Lo vas a usar para tapar el hueco financiero que tiene esa ETA. Entonces, es preferible resolver el problema de haber dolarizado el petróleo en la Argentina que ir a buscar esos 500.000 que te van a servir solamente para tapar el agujero. Entonces, la integralidad, digamos, de lo que está viviendo hoy la provincia de Salta es mucho más importante que el conseguir un recurso específico. Última pregunta de mi parte.
también en esto de pensar, en este caso ya la Argentina, hay mucha inquietud por la visita de Peter Thiel a nuestro país, por la radicación más que visita. Es un hombre que viene sin dudas a tomar escuela de lo que pasa acá, cómo funciona el experimento libertario, pero además va a ofrecer algo de lo que tiene, de lo que hace, de lo que sabe. Y se habló de la posibilidad de gobernar y de instalar campañas a partir de datos de la CIDE. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto esto es un riesgo y cómo se puede regular? ¿Cómo es que la gente puede ser condicionada o manipulada? ¿Y cómo es esta situación por la que hay gente que pasa mucho más tiempo mirando el celular que mirando la heladera? Es decir, mirando una realidad virtual que viendo la realidad concreta de sus hogares. ¿Cómo ves este panorama en el que el escenario digital aparece como campo de batalla, pero allí ya tiene mucha ventaja el actual gobierno? Sí, la verdad que es un ámbito que domina muy bien y que con la ayuda de estas personas, de estas empresas, bueno, la ventaja puede ser muy impactante y sobre todo muy peligrosa porque Peter Thiel no es que presuponemos tal cosa. Él tiene escritas cosas, tiene varios podcasts donde plantea explícitamente que hay que eliminar a la democracia, que la democracia es un sistema que no sirve y que tiene que haber un gobierno de corporaciones. Eh, Nosotros creo que vamos a verlo el año que viene, pero también se vio el año 2013 en el juicio que se le hace a Cambridge Analytica, que es la empresa que le compra la base de datos a Facebook de su momento. A raíz de ese juicio, después Facebook cambia el nombre de su conglomerado a Meta. Eh, Esta persona, Peter Thiel, ya estuvo involucrada en ese caso de Cambridge Analytica, que está probado que interfirieron en la elección de Argentina del 2013 y que durante 2010, 2012, 13, 14 y 15 estuvieron también trabajando en contra de la Argentina para los fondos buitres y casualmente cuando llega Mauricio Macri al gobierno, a los semanas de haber llegado, le paga cash a los fondos buitres, sin haber litigado, que es lo que tendrían que haber hecho, como se hizo en el caso de YPF. Acá iba a pasar algo muy parecido. Milei ya estaba con los lienzos abajo para pagarle al fondo buffer por el caso de YPF y de repente la justicia nos dio la razón. Bueno, con el caso de los fondos buitre había que haber seguido haciendo lo mismo, pero ellos contrataron en este caso a esta empresa para hacer un desgaste, una campaña de desgaste contra el gobierno argentino para tratar de cobrar. Estamos hablando de gente que tiene, caso de Peter Thiel, 29.000 millones de dólares, lo cual genera una situación muy, muy compleja para la política. Y ahí quiero hacer mención, digamos, hoy sin ser yo funcionario público, estoy dedicado a la actividad privada, pero uno no puede tener el esquema que tiene hoy la Argentina, donde los funcionarios públicos ganan, no sé, caso de los ministros de la Nación, hasta antes del aumento que se dieron del 100%, 3 millones de pesos, y pensar que le va a poder hacer frente a un tipo que tiene 29.000 millones de dólares, como el caso de Peter Thiel. Imagínate la plata que le sobra para comprar políticos, periodistas, jueces, etcétera, etcétera. Entonces, es muy peligroso que eso se instale y penetre en la Argentina y que no se frene a tiempo. Gracias a Dios, creo que lo que va a frenar todo esto va a ser la economía, pero sí creo que es una situación a tener en cuenta. Pero para frenar esto, además de la economía, me parece que necesitamos una oposición un poco más fuerte de la que Claro, tenemos, ¿no? claro. ¿En qué anda el peronismo, Emiliano, a nivel nacional? Y traigámoslo también para lo local. Bueno, el peronismo a nivel nacional está bastante en proceso de reorganización, pero no hay que negar que tiene un proceso de desorientación Sí, producto esa es de la impresión tener que da, un... ¿no? Un peronismo desorientado en esta coyuntura. Y atomizado. Claro, porque, digamos, el peronismo tiene a la dirigente con mayor apoyo al peronismo, sin dudas, es Cristina. Hoy está detenida, Sí. no puede ser candidata y demás. Entonces, eso anula una parte importante del peronismo. Por otro lado está el sector bueno, de Sergio Massa, que fue el último candidato a presidente, que ha estado en silencio permanente desde que fueron las elecciones. Y por el otro lado está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es
bueno, quien según las encuestas más mide hoy como candidato de la oposición. Pero después en el medio hay un sinfín de espacios que pretenden establecer la agenda por ahí de la nueva discusión, pero sin una representación popular, y entonces Claro. eso naturalmente va generando conflictos. Digo, a ver, yo fui muy crítico de la gestión de Alberto Fernández, voté en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera. Y cuando uno mira hoy la Cámara de Diputados, tienen como 14 diputados legisladores nacionales que fueron ministros de Alberto Fernández. Entonces, digo, la sociedad nos trajo un esquizofrénico a la palestra de la política en rechazo a ese gobierno. ¿Y qué Ujú. hizo el peronismo en el último tiempo? Ponerle esos ministros como candidatos. Entonces, bueno, creo que hay un, digamos, se le viene errando a mucha estrategia política, sobre todo de la lectura de lo que quiere la Sí. sociedad, y me parece que ahí es donde necesitamos recalibrar la puntería para el año que viene. Sin Antes de, embargo, yo creo que si no se eliminan las PASO, creo que tenemos un escenario que las PASO lo van a ordenar solo. antes de pasar a lo local, Emiliano, veo muchos espacios, sobre todo el kirchnerismo más duro, que tiene como principal opositor al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof. Digamos, Rarísimo, ¿no? son más opositores a Kicillof que a Milei. Esa es la sensación que me da a mí desde afuera. Bueno, yo la verdad no conozco mucho la interna de la provincia de Buenos Al Aires menos porque en redes, te digo, básicamente ¿no? se trata de eso, pero creo que han habido, no sé, gestos como en decirle al gobernador que sea el presidente del PJ bonaerense, algunas cuestiones que han dado gestos de buena voluntad. Sí me parece que cuestiones como, no sé, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, eleva la interna constantemente con declaraciones que yo tampoco veo que tengan más apoyo más que el de él, digamos, no Ujú. veo dirigentes de peso saliendo a Eh, bancar las posturas de lo que dice Carly Bianco, me parece claro, que, es el Brancatelli de Kicillof, ¿no? claro, me parece que deberían apaciguarse la discusión y mirar para adelante todos. Y en Salta, ¿cómo estamos en En Salta? Salta hay un nicho vacío. Hay Claro. todo un sector político que cuestiona las políticas del gobierno nacional, pero el saincismo da la sensación que quiere capitalizar eso, lo cual es una impostura, ¿no? Y es también una situación increíble porque el peronismo mira con calma, con paciencia esto, y en muchos casos sectores como el Partido de la Victoria directamente se acercó, digamos, es una sucursal más del saincismo. Sí, yo creo que hay, yo miro y veo mucha semejanza con el proceso que hubo en el gobierno de Macri. Creo que esto se va a ordenar desde lo nacional hacia lo provincial. En el año 2019, 2017 parecía que Macri, bueno, tenía 8 años, después la discusión era si era Marcos Peña o Vidal, y resultó ser que se los barrió a todo el mundo, a todos en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, en el 2019 por 18 puntos de diferencia. Yo creo que el año que viene no creo que vaya a ser tanta la diferencia, pero creo firmemente que a Milei la gente lo va a sacar. Después verá la gente con quién lo saca, porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque generalmente la gente vota para sacar a un presidente y no para poner a uno, y bueno, es lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Desde De la Rúa para acá han habido muchos de esos ejemplos, y me parece que eso va a ser uno de los condicionantes del año que viene. El peronismo en Salta tiene un problema que es que el PJ, digamos, el partido justicialista, que era el partido más grande del peronismo, se fue diezmando y llegó a un punto donde terminó siendo furgón de cola de todos los frentes. Entonces, no sé, llevaba a candidatos que ni siquiera eran afiliados al partido o que ni siquiera eran peronistas, digamos, eh, como candidatos en las elecciones, y entonces hubo mucha migración de militancia y de dirigencia hacia el Partido de la Victoria, que sí tenía un anclaje y una referencia nacional mucho más fuerte. Eso se rompió, creo, el año que viene, el año pasado, perdón. Creo que hoy hay otra vez una fragmentación más de ese sector. Bueno, lo hemos visto en las elecciones, digamos, que fueron separados los dos partidos. Pero yo creo que hoy el saicismo se ha quedado sin la posibilidad de ofrecerle una representación clara y nítida, digamos. El saicismo hoy es
solamente un partido de poder que tiene el gobierno de la provincia, que obviamente no es poca cosa, pero que no tiene una representación de un sector de la sociedad, como sí lo supo tener en el 2019. En el 2019 el cencismo más o menos era la representación de Cambiemos en Salta. Y así llega el gobierno, después, bueno, empieza a acercarse al PJ y demás, pero hoy yo creo que el cencismo, esa base electoral que tenía, que en su momento había sido lo de Cambiemos, hoy eso lo condensa la Libertad Avanza y por eso es que el cencismo se ha venido reduciendo en las últimas elecciones. Sí tiene una parte del peronismo, porque, bueno, tiene los intendentes, porque tiene diputados, tiene senadores, etcétera, y tiene dirigentes peronistas que son empleados públicos y que por lo tanto van a militar y van a habitar donde les diga el gobernador que lo hagan. Pero no obstante eso, yo creo que en la discusión nacional del año que viene va a haber un cambio mucho más fuerte y la discusión provincial yo creo que vamos camino a que se repita el resultado de octubre del año pasado. Nosotros en los números que tenemos vemos una Libertad Avanza muy fuerte, vemos una representación del espacio nuestro también consolidada, lógicamente no en términos competitivos para decir que estás peleando el primer lugar, pero sí consolidado, y un espacio del cencismo que oscila entre esos dos sectores con mucha falta de competitividad al día de hoy, sobre todo porque, bueno, ya creo que el traspaso de los dos mandatos de gobernador más uno de intendente pesan como tres mandatos, digamos, en la figura del gobernador. Gracias, diputado, mandato cumplido. Así es. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, un Muchas gracias. abrazo. Un abrazo. Emiliano Estrada es referente peronista, diputado nacional por Salta, periodo 2021-2025. Pasa por La Chispa Adecuada aquí en Infinito 96.5 y me quedé pensando.